Queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde hermosa 1470 AM 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo y tengo conmigo a Dennis Anderson en el estudio de Medical Group. Bienvenido, Dennis. Hola, hola Lilia, ¿cómo está esta mañana? Muy bien, afortunadamente, bienvenido. ¿A quién tenemos de invitado el día de hoy, Dennis? Ok, nuestro visitante hoy es mi amigo, su nombre es Michael Almazar y él es el vicepresidente de nuestro grupo High Desert Medical Group, and we're very happy to have him with you. Buenos días. Good morning, Mr. Almazar. How are you? I'm doing well, ma'am. How are you? Good morning. Thank you. Thank you for being here in Café con Leche. We are so happy to have you. It's my understanding that you have very good news for us. Michael, I'm going to ask if you will give some information to our listeners about the role of Heritage Healthcare in Palmdale. And if you can do that, then I will tell them about the event that's coming up. Perfecto. Sure. Well, Heritage Healthcare is part of Heritage Provider Network, also a partner of High Desert Medical Group. And its role really is to serve the community we have in East Palmdale. It's one of the few facilities that offer X-ray lab and primary care services under one roof over there on the east side. And we have some great providers there, 2 physicians, a couple nurse practitioners, and a great team of medical assistants and LVNs. Now I'm going to let Lilia share that with our listeners por español. Ok. Bueno, estamos platicando ahora de un centro de salud que se llama Heritage Healthcare. Está localizado en el este de Palmdale y dice que es parte de la red de proveedores de High Desert Medical Group que está sirviendo a la comunidad en el lado este de Palmdale y que estas instalaciones ofrecen medicina interna, rayos X, ultrasonido y muchas cosas, obviamente práctica de la familia, atienden a las familias. Y esto, bueno, pues no es muy común tenerlo, menos en el East Side de Palmdale. Así es que esta es una parte de High Desert Medical Group que le ofrece todo este tipo de prestaciones. And I would ask you, Michael, does our staff in East Palmdale on 47th Street, does our staff at Heritage Care, do they have Spanish language ability? Of course. Yes, actually, the majority of our staff are bilingual there. So we do have folks that can interpret there on site. We also have our language line, but having people there is much easier to communicate. And the good news is, if members do choose to see providers there in Palmdale, they are also able to see and access our facilities in Lancaster. So it's really what's more convenient for them. And please tell me a little bit about the Heritage patients' access to urgent care in Lancaster. Oh. Yeah, so they have the same access, as I was just saying, to all of our facilities in Lancaster. So everything that our Lancaster patients have access to, the Heritage Palmdale members do as well, such as our senior center that's open Monday through Friday, that has a lot of events, and I think they even have some Wii bowling tournaments that they host there, so it's a lot of fun. Good. Okay, now let me ask you a little bit. Por favor. Yeah. Sí, please, gracias. Bueno, no estamos hablando de este lugar que se llama Heritage Healthcare en Palmdale y que ofrece muchísimos servicios
y le da la posibilidad a los que se inscriban en este programa de poder recibir también atención médica de cuidados urgentes en el área de Lancaster. O sea, todos los que viven en el este de Palm Beach pueden desplazarse también a Lancaster y ser beneficiados por los servicios que se ofrecen ahí. Entre ellos, el Centro para Adultos Mayores que trabaja de lunes a viernes y que tiene muchas posibilidades de que la gente se pueda divertir. Así es que es una excelente oportunidad para los que viven en el este de Palm Beach poder tener acceso a cuidados urgentes en Lancaster. Okay, now Michael, actually I want to interview you just a little bit. You're the vice president here in Lancaster for High Desert Medical Group, but how long actually have you worked with our organization? I actually just hit 18 years in Wow. August. Oh my goodness! Yeah. But we have Veterans Day coming up next month in November, and you are a veteran, and you were actually working with High Desert Medical Group, were you not, when the government asked you to take a little trip? Yeah, yes, sir. That was back in 2007 was when they asked me, and I went on my road trip in 2008. And what work did you do in the Army, and where did you do it when you went overseas? I worked as a combat medic in Tikrit, Iraq, Saddam Hussein's hometown. Okay. So, and how did that help you with your whole outline of medical experience with our group? I think it definitely gave me an experience that the majority of our population doesn't get to experience. Also gave me better perspective in serving our veteran population. As you know, we have a lot of veterans in the Antelope Valley. Well, I appreciate that, and I appreciate you. I'm going to go on to talk a little bit about our event, and please, you're welcome to stay on the broadcast with us. And if there's anything you can offer, I'll just ask you back in. Okay, I'm going to translate, whatever he say. Bueno, Dennis Anderson le estaba platicando al señor Michael Almazar que cuántos años tiene trabajando para High Desert Medical Group y nos dice que en agosto va a cumplir 18, o en agosto ya cumplió 18 años y luego la conversación se fue al que muy pronto vamos a tener el Día de los Veteranos celebrando en noviembre y le preguntó de su experiencia porque él tuvo la oportunidad de ir a Irak en el año 2007 y 2008 y le estaba preguntando, Denis, cómo eso le ayudó para tener una mejor perspectiva para poder ayudar también a los veteranos locales. Y bueno, dice que sin duda alguna esa experiencia le sirvió muchísimo para poder servir mejor a todos los veteranos que viven aquí en el Valle del Antílope. El estar envuelto en los momentos donde los soldados están en acción es una excelente experiencia. And I would ask you just one more thing, Michael. I remember we had a conversation, and that was when you came back to High Desert Medical Group. What had you been working at before, and how have you advanced in the organization? And I'd like to ask you, on top of that, is it possible to advance if you were an employee of High Desert Medical Group? Well, most definitely. When I started my career at High Desert, I worked as a case manager, helping our patients and their families in the hospitals. And High Desert over the years has supported my advancement in education, and I've worked in several roles. And as was mentioned earlier, I now work serve as the Senior VP of Healthcare Management. So basically supporting all of the programs that support our providers and taking care of our members. And if you would please describe for just one moment, then I will let Lilia translate for our listeners.
What exactly does vice president for what does healthcare management mean? Yeah, so we touched on it a little bit earlier. Basically, it's all of the services and support that we provide above and beyond the doctors. So we have case managers, pharmacists, health education, and even a healthcare concierge that are there to really take care of all of our members' needs. So what we're trying to do is provide a different type of healthcare experience where it's easy to get what you need whenever you need it. Okay, thank you. Ok, bueno, pues estamos hablando entonces ahora como cuando empezó su carrera en High Desert Medical Group y fíjense, él empezó como que manejador de los casos, que es una persona que asiste a los pacientes para ayudarles a que naveguen mejor el sistema hospitalario, el sistema de médico. Y bueno, dice que Harrison Medical Group lo ha apoyado para poder avanzar no solamente jerárquicamente, pero también le apoyó con su educación. Y bueno, este Harrison Medical Group ayuda a todos los proveedores y a los que son miembros para que puedan avanzar también. Entonces nos dijo también que le preguntó Dennis Anderson qué significa el manejo del cuidado de la salud. Bueno, dice, en agregando, digo, además de los doctores, hay muchísimos apoyos que requieren los pacientes. Por ejemplo, requieren de un trabajador social, de servicios de laboratorio, de servicios de rayos X, todo lo que envuelve el cuidado de la salud y cómo se les ayuda para que manejen y naveguen mejor el sistema y puedan obtener el objetivo de la salud. Okay, well, I sure want to thank you for coming on the broadcast today, Michael. It's an honor to be with you, and if you want to stay with us, please feel free to do so. Okay, we are going to take a break and we will be back. It's got a good radio voice, huh? Uh-huh. A ver. Oye, ¿le puedes subir un poquito para que me salgan ahí? Porque, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Tres? ¿Cuáles son los otros dos? Quita el mío, por favor. Y quita el tuyo para la próxima lo ponemos. Sí. Hola, hola, queridos amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en su programa Café con Leche, la voz de los latinos en América. Estamos transmitiendo desde Hermosa 1470 AM, 96.9 FM. Les habla Lilia Galindo, me acompaña Dennis Anderson de High Desert Medical Group. ¡Hey! Hey. Y también tenemos en la línea al vicepresidente de High Desert Medical Group, Michael Almazar. Vamos a continuar. Let's continue. Okay. Dennis, please. Well, I want to share with your audience that we have an event coming up. It'll be next Saturday, not tomorrow, but next Saturday on the 14th of October from 10 a.m. to 1 p.m. And this is one of those extra services that we try to offer to be culturally competent and to help our local patient population. So in East Palmdale, at our Heritage Medical Clinic, that is on 47th Street. They say Suite C, but if you get to 47th Street, 38209 in East Palmdale, you will certainly see the big medical offices for Heritage Healthcare. We're going to have a health fair there. And when we say we have a health fair is first we want to have something for the kids,
We want it to be a family-friendly event, but it's going to enable you to get some services that you would otherwise maybe have to pay for. And we have the kind of uh, body fat screening, blood pressure. We'll have seasonal flu vaccination for ages 62 and up, and bone density testing. So these are all free health screenings, and we want to offer this to our patients and also to our community in East Palmdale. Then it's open for everybody in the community. You don't have to be a member. Yes, that's correct. Perfecto. Bueno, pues una muy buena noticia. Tenemos que Harris Medical Group y Heritage Healthcare los están invitando a que asistan este sábado, no mañana, pero el sábado 14 de octubre a un evento donde se van a proporcionar servicios gratuitos de salud. Es el sábado 14 de octubre de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Va a ser todo gratuito y va a haber, bueno, la posibilidad de que se cheque por ejemplo, la grasa del cuerpo, la densidad de los huesos, la glucosa, el colesterol, la presión arterial, también su vacuna para la gripe, que es tan necesaria para todos que tengan 62 años y para arriba. Esto va a ser, les voy a decir la dirección, Heritage Healthcare está localizado en el 38209 de la calle 47 Este, en Palmdale, y es una excelente oportunidad para que vayan a conocer el lugar y que además tengamos la oportunidad de checarnos cuando es tan importante. Do you know the Hispanic community is growing so much, and Yes, that it is. I can believe it. And I forgot to translate that they have service in Spanish. Les olvidé decir que ellos tienen personal que habla español y que se puede comunicar fácilmente con ustedes para que no tengan timidez. Y si por algún lugar, alguna razón están todos ocupados, todavía hay un sistema telefónico de traducción para que pueda apoyar, porque cuando uno está enfermo, lo que más quiere es ser entendido. Y así es que este servicio se les brinda. Adelante, Dennis, please. También uno de nuestros doctores, lo más popular, es el doctor Hernández, y su educación está todo de México, y es inmigrante también, y él puede bien aprender los problemas y soluciones para la población que está inmigrante. Perfecto, excelente. Excelente ejemplo para que todos los niños también puedan ser doctores y puedan ayudar en nuestro propio lenguaje. Bueno, let's continue then. We will have also on site health education information, because our real interest is that the entire family be healthy, and that's our children, but also our elder population, nuestros abuelos, and we want to have everyone be healthy together. So we'll have health education information. We'll also have representatives of Medicare. And Medicare representatives are people who can explain for our older population how to obtain the best amount of benefits for the free government assistance that is paid for by our taxes, but also for the plans that can help you improve your Medicare planning. You know, that is so useful because most of the time you receive a big book that you don't even know how to open. It's too much to read, don't you think, Michael? Tell us a little bit about that, Michael. I agree with you on that for sure. And Dennis, I don't know if there's any Dodger fans that are listening, but we also have special guests. You want to tell them about that guest, Dennis? Oh, yes. Okay. Now, we've been talking about the health fair for our East Palmdale population that is coming up next Saturday on 47th Street at Heritage. But if you like the Dodgers, the Senior Expo, which is our grand exposition,
of benefits for everyone across the Antelope Valley. We always have at the Antelope Valley Fairgrounds. This year will be on November 2nd at the Antelope Valley Fairgrounds at the Senior Expo. This year, our big guest is going to be Steve Garvey. And Steve Garvey was simply one of the biggest stars of the Dodgers in the years that they were busy winning the World Series. Qué interesante. Bueno, puras buenas noticias, amigos y amigas. Nos están hablando también que va a haber información de educación en la salud, y también va a haber personas que le puedan explicar lo que es Medicare y cómo puede obtener los mejores servicios. Como ustedes saben, recibe uno un libro muy grueso que es difícil de comprender, tiene muchas hojas, y así es que va a haber personas que le puedan explicar cuál es lo más conveniente para su situación, y esto va a ser, van a estar ahí gratuitamente, que le puede contestar todas las preguntas que tenga. Y bueno, va a haber, y también nos decían de otro evento que va a hacer el 2 de noviembre, que es la Senior Expo, y que va a tener como estrella a Steve Garvey. Steve Garvey of the Dodgers, yes. Del equipo de los Dodgers, a los que les encanta el béisbol, pues es una de las estrellas que estuvo en los tiempos mejores de este equipo de los Dodgers, y él fue las estrellas, y él va a ser el que esté conduciendo ahí el Senior Expo, una oportunidad excelente. Nuevamente, este es el 2 de noviembre. From what time to what time is the senior? At the Antelope Valley Fairgrounds, the Senior Expo on November 2nd. It will run from 9 a.m. in the morning with the gates opening. There will be lunch provided for people who are 62 and older. There will also be many of the services that we have described for our health fair next week. So these are two big opportunities for you to not only get services at no cost, have fun, and also to have fun. I want to say that for the event next Saturday at 47th Street Heritage Healthcare, we're going to have some free street corn and fresh fruit vendors. We're going to have prizes and raffles. Bueno, fíjense, estamos hablando del evento de la feria, del Senior Expo, que se va a llevar a cabo en la feria. Ya dijimos quién va a ser ahí la estrella de este evento, una de las estrellas de los Dodgers. Y esto va a ser el 2 de noviembre, de 9 de la mañana. What time is going to end? To 1? 9 to 1? 10 to 1, yes. 10 to 1. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde. Y esto va a ser en el 2 de noviembre. Y luego tenemos este evento del 14 de octubre, que es el próximo sábado, que va a ser de 10 a 1. No, then the fair is from 9 to 1. The fair in Palmdale next Saturday. No, yeah, but the other one, the expo. Oh, the Senior Expo doors open at 9 a.m. at the Antelope Valley Fairgrounds. And they close at what time? At 3 o'clock. Va a ser el de la expo, va a ser de 9 a 3 de la tarde, una excelente oportunidad para ir a divertirse y checarse la salud. Y este del sábado, octubre 14, va a ser de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, además de toda la educación que van a tener, la información de educación y la información de Medicare. También van a ofrecer algunos premios, van a hacer rifas, y también van a ofrecer palomitas, y va a haber también vendedores de fruta fresca ahí. Así es que aprovechen la oportunidad. So what we want to say is these are two great opportunities for services at no cost. We have next Saturday in East Palmdale at 47th Street. That will be our health fair. And then on November 2nd, the first Thursday in November, we will have the Senior Expo at the Antelope Valley Fairgrounds. Bueno, apunten estas fechas en sus calendarios. Octubre 14, de 10 a 1, aquí en la 47. Heritage Healthcare, en el 38209 de la calle 47.
Apunte ahí, va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde para que aproveche. Y luego Senior Expo, que va a ser el día 2 de noviembre, del 9 de la mañana a 3 de la tarde. Póngalo en su calendario para que no se olvide. Estas son excelentes oportunidades para ir a divertirse y checarse su salud. Sobre todo la vacuna de la gripe, que es tan importante. Sí. Estamos empezando, vamos a empezar y dicen que va a ser una temporada de gripe fuerte. Así es que tenemos que estar protegidos. Si no nos protegemos nosotros, ¿quién nos va a proteger? La vacuna es la respuesta. And for our older patients, for our older citizens, this is to save their lives. It's to protect their lives. Really, it's very important. Hay que ponerse la vacuna contra la gripe de inmediato porque vamos a tener una estación muy fuerte de gripe. Y para personas que son mayores de edad, mayores de 62, esa es la manera de que pueda seguir viviendo sin ningún problema, porque la gripe incluso puede causar la muerte. Así es que no ponga en riesgo su vida ni la de su familia. Lleven a todos a vacunar, aprovechen estos dos eventos que vienen muy pronto, octubre 14 y noviembre 2. Yes, and I want to thank you, Michael, for coming on the air with us. It's always an honor to hear you represent High Desert Medical Group, sir. Likewise, thank you very much, and thank you for the Café con Leche. I hope that next time you can come here to the studio and then we invite you the Café con Leche here. Eh? Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you for being with us. It was a pleasure. Hasta la vista. Bye bye. Que le vaya bien. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo también aquí. Oh, okay. Time is gone, Michael. Thank you very much for coming. It was a pleasure to have you here. And the best is yet to come with High Desert Medical Group. Lo mejor va por llegar. Muchísimas gracias a todos. Hasta la vista.